Hola Sebastián, oye, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros para conversar un poco sobre lo que es el escenario de la psicoterapia individual, digamos, y también de la de pareja, y obtener de alguna manera también una idea de lo que son ambas. Entonces, como para entrar rápidamente en la materia, me gustaría preguntarte, ¿no?, si tú pudieras desarrollar o generar una definición que recoja los elementos comunes tanto de la psicoterapia individual como como la de pareja, ¿cómo lo formularías? ¿Cómo lo desarrollarías? Claro. Bueno, primero que nada, un gusto, Eduardo. Qué bueno poder estar aquí. Es un espacio interesante, ¿ya? Así que, bueno, atendiendo a tu primera pregunta, me voy a referir primero a la psicoterapia individual, ¿ok? Eh, bueno, a mi modo de entender, la psicoterapia individual tiene que ver con un malestar que está experimentando la persona, ¿ya? Y esto puede tener que ver con aspectos netamente intrapersonales en algunos casos, ¿ya? Pero no necesariamente. También muchas veces los problemas tienen que ver con los otros, ¿ya? Con el aspecto interpersonal. O puede haber una combinación, ¿ya? De todas formas, la persona tiene que estar percibiendo algo que le incomoda, digamos algo que le hace ruido, como se dice coloquialmente, y que en ocasiones no se ha intentado mucho, ¿ya? O no se ha intentado nada para poder salir de esa situación. En otros casos, la persona ha hecho algunos intentos, ¿ya? Quizás con algún grado de éxito en algunas ocasiones, pero otras veces siente como la desazón o la frustración de haber intentado cosas que no resultan, ¿ya? Entonces, generalmente, eso es lo que lleva a una persona a ingresar o a una psicoterapia, porque en un momento se da cuenta que por sus propios medios no es suficiente. Entonces requiere de apoyo profesional, requiere de apoyo especializado. Eso como en términos generales, porque la variedad de problemas que puede llevar a una persona a consultar son muchos, como te imaginarás, ¿ya? Pero eso como en términos más generales o estructurales, ¿sí? En cuanto a a la terapia individual. De acuerdo, y en cuanto a la terapia pareja, En la terapia de pareja, los conflictos que por lo menos suelen darse, o los que a mí me ha tocado ver, tienen que ver, bueno, efectivamente la gente suele partir diciendo que tiene problemas de comunicación, que por eso es que está pidiendo hora, digamos. Lo cual es cierto, pero al mismo tiempo es muy inespecífico, ¿ya? O sea, está esta metáfora de que la comunicación es como un océano, digamos, o sea, es algo enorme y hay que entender un poquito más qué tipo de problemas de comunicación trae cada pareja, ¿ya? Pero es cierto, muchas veces tiene que ver con la dinámica relacional, ¿ya? Con el grado de efectividad o no efectividad que tienen las parejas, y que a su vez eso puede tener algunos patrones, ¿ya? Más o menos claros, que en algunos casos la propia pareja los tiene identificados y en otros casos es el psicólogo que tiene que un poco hacer ese trabajo de identificar dónde hay algún patrón, dónde hay algo cíclico, dónde hay algo que se repite en el fondo, ¿ya? Eh, Suelen decirte también que pelean por todo y nada, ¿sí? Es como una expresión como que quieren decir que los temas pueden ser muy nimios, muy triviales, muy cotidianos, que los llegan a discutir, y a veces están en otros temas que podríamos calificar como temas más de fondo, ya, o temas más de peso, que también los hacen discutir, y la verdad es que hay una combinación de ambos tipos de conflictos, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que a mí me interesa también ir explicando cuando hago trabajo con pareja es que obviamente hay que ajustar las expectativas porque por ahí pueden haber algunas parejas, digamos, eh, demasiado positivas o demasiado ilusionadas, por decirlo así, que quisieran como un poco eliminar de raíz sus problemas. Y la verdad es que ese no es el objetivo que al menos yo trabajo en terapia, porque los problemas van a presentarse sí o sí tarde o temprano, ¿ya? Entonces, básicamente, el objetivo no va en tratar de eliminar los problemas, sino en conocer las herramientas, ¿ya? O poseer las herramientas para poder enfrentarlos cuando aparezcan.
sea, básicamente se trata de eso, se trata de tener las habilidades, las capacidades, digamos, para poder hacer frente a la situación de la naturaleza que sea, ¿ya? Porque además los problemas de pareja van cambiando de acuerdo a la etapa en que esté la propia pareja. Entonces, finalmente se trata de eso, de tener una cierta habilidad, una destreza para hacer frente a las distintas dificultades de buena forma. Eh, de acuerdo, Sebastián. Mira, al principio la idea era tratar de generar alguna especie de definición de cuáles son los puntos comunes vinculados entre la psicoterapia individual y la psicoterapia de pareja, dado que de alguna manera también ya nos adelantaste cuáles son los motivos. Entonces, ¿cómo verías tú quizás una manera de sintetizar en el lenguaje, naturalmente, qué es lo que es la psicoterapia en ambos escenarios? Mira, quizás lo que podría servir es que yo te pueda dar algunos ejemplos, ¿ya? De motivos de consulta como más concretos que la gente trae, ¿no es cierto? Eh, un poco en esta doble clasificación de psicoterapia individual y de pareja. En el caso de la psicoterapia individual, siempre voy a hablar básicamente en base a mi experiencia, o principalmente lo que me toca ver. De forma individual, hay muchas personas que consultan por temas de trabajo, ¿ya? Es decir, el trabajo, entendido como un espacio que nos significa muchas horas diarias, ¿sí? Para algunas personas es fuente de dificultades importantes, ¿ya? Ya sean de carga laboral, de clima laboral, ¿no es cierto? A veces transiciones laborales, ya cambios de trabajo, etcétera. Y en general, las personas tienen dificultades para lidiar con ese tipo de escenarios, ¿ya? Eh, como suele pasar, hay gente que disfruta más de su trabajo o que encaja mejor en su puesto de trabajo y eso le facilita mucho las cosas, pero hay gente que quizás no está tan cómoda en sus labores y le significa un malestar importante, ¿ya? Entonces, ese es una gran área, ¿sí? También hay algunas personas que consultan por temas más relacionados a sus rasgos de personalidad, ¿ya? Por ejemplo, personas que tienen un grado importante de timidez, ¿sí? Que resulta limitante, ¿ya? A veces incapacitante en algunos casos, frente a algunas situaciones sociales que deben enfrentar. Eh, Hay personas que también tienen problemas de impulsividad, por ejemplo, ya es otra cosa que me toca ver con frecuencia, que tienen que en el fondo trabajar sus emociones, ya sobre todo las emociones que tienen que ver con el enojo, ya con el control de la ira en algunos casos, ya y son personas que, claro, tienen un hábito ya de muchos años, ya dependiendo de la edad de la persona, pero en el fondo son patrones de conducta que ya están bien establecidos y que hay que empezar a analizarlos y ver posibilidades de cambio, ¿ya? Por supuesto que tiene que haber una disposición como en primera instancia, ¿cierto? Que la persona también quiera cambiar, eso se sabe. Y bueno, también hay trastornos adaptativos, ya quiero decir, o lo que a veces en psicología se llaman crisis no normativas, que según la etapa de la vida tú esperas que te sucedan ciertas cosas, pero cuando a veces la vida te sorprende con eventos inesperados, a veces cuesta adaptarse. Entonces, eso a veces es un motivo para que las personas consulten. Puede ser la muerte de un familiar en un momento en que no se lo esperaban, ya, por ejemplo, el caso prototípico es que una mamá pierda a un hijo, por ejemplo, y eso en el fondo, ese duelo, ya, es un duelo no normativo porque es un duelo que no se esperaría, que se supone que la ley de la vida dice que sería al revés, que los padres fallezcan primero que los hijos, ¿entiendes? Entonces, ese otro tipo de fenómenos por los que la gente consulta, y te agregaría también, por ejemplo, algunos casos de adicciones, ¿ya? Ya sea sustancias legales o ilegales, pero en el fondo eso también a veces
la gente tiene dificultades para manejar eso y consultan, ¿ya? Aunque obviamente en los casos más graves tienen que ir a la atención ya terciaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, una clínica, internarse, qué sé yo, pero cuando está en un nivel no tan grave, a veces parten consultando y pidiendo asesoría con un psicólogo, orientación, etcétera, apoyo, ¿sí? Eso. Puedo haber dejado algunos temas que se me hayan olvidado en este minuto, pero eso igual es representativo de lo que veo a nivel individual. ¿Okay? Ok, perfecto, súper. Oye, Sebastián, entendiendo, bueno, desde la perspectiva de la psicología, que hay muchas formas de intervenir y de entender los problemas y por lo tanto también de entender las soluciones, me gustaría preguntarte a ti en particular y en lo medular, bajo qué perspectiva tú trabajas. Eh, sí, mira, quería comentar algo sobre la terapia de pareja, ya para que no quede en el tintero, antes de pasar a esa pregunta, y que tenía que ver un poco que tiene que ver con los motivos más típicos de consulta ya en el área de pareja. Y después paso a explicarte el modelo con el que trabajo, ¿ok? En el caso de la terapia de pareja, es habitual ver conflictos, como te decía, por temas de comunicación, pero que en concreto se traducen como en distanciamiento afectivo, ¿no es cierto? Distanciamiento emocional o abandono emocional, que también le llaman, eh, comunicación poco efectiva, ¿ya? Malos entendidos, discusiones que escalan, ¿ya? Que pueden incluir también situaciones de agresiones verbales, insultos, y que en algunos casos, afortunadamente minoritarios, escalan también a agresiones físicas o derechamente a violencia intrafamiliar. Y esos son casos, claro, más delicados, pero que si consultan a tiempo tienen esta posibilidad de ir en el fondo tomando conciencia de la gravedad de la situación y haciendo un cambio importante en los modos de convivencia. Eh, a veces también hay que entender que, aunque se llame terapia de pareja, las personas también, en algunos casos, no están en la misma vereda, digamos. ¿Ya? Puede haber una persona que, digamos que puede ser entendido como un cuadrante, ¿sí? Donde hay básicamente cuatro opciones. Que los dos vengan a recomponer la situación, ¿ya? Están en la misma vereda, o una de las partes quiere recomponer y continuar, pero la otra no. El tercer escenario sería lo mismo, pero a la inversa, donde la otra parte sí quiere, pero el otro no. Y la cuarta opción o el cuarto escenario es que en realidad ninguno de los dos quiere continuar con la relación y están pidiendo esta asesoría para poder terminar en los mejores términos, ¿ya? Esto es especialmente útil en los casos donde hay hijos de por medio, ¿ya? Y habitualmente son los hijos también quienes en paralelo muchas veces toman terapia, bueno, en este caso una psicóloga infantil, por ejemplo, ya para que los ayude a llevar su proceso y, bueno, se trabaja con la pareja de adultos. El psicólogo hace esa labor. Y también, bueno, hay un porcentaje de problemas que tienen que ver con el área de la intimidad o la sexualidad, ¿ya? Que habitualmente son justamente de índole psicológica, o sea, es infrecuente encontrar problemas en el ámbito de la sexualidad que tengan que ver con algo biomédico ya o con algo biológico, porque habitualmente tienen que ver con fenómenos psicológicos, y por lo tanto la psicoterapia es un espacio apropiado para trabajar, ¿ya? Así que eso básicamente te comentaría. Ahora, pasando a la otra pregunta, ¿desde qué enfoque trabajo yo? Eh, mira, yo siempre, si bien yo tengo formación en distintas áreas, digamos, de hecho, como toda la parte, todo el tramo final de mi formación académica tuvo que ver, por ejemplo, con psicoanálisis, ¿ya? Que es un área que conozco lo suficiente, digamos. En realidad yo trabajo con el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque sistémico relacional. ¿Ya? Eso es lo que yo, de fondo, trabajo día a día con mis pacientes. ¿Ya? Eh, obviamente hay pacientes donde eso funciona mejor que con otros. Digamos que
lo que uno ofrece no es lo óptimo para todas las personas, eso también hay que entenderlo. O sea, uno digamos que tiene un área de expertise o un cierta área de dominio, y eso está bien, porque todos tenemos como nos vamos decantando hacia un área que no solo nos interesa más o nos haga más sentido, sino que además tenemos más habilidades también, ¿ya? Entonces, en mi caso es lo cognitivo-conductual y lo sistémico, y claro, por ahí uno puede ver algún paciente que quizás, por ejemplo, pudiese requerir de otro enfoque, y eso está perfecto. Por eso es súper importante que el encuadre, ¿no es cierto?, eh, dé cuenta de eso, de si la persona está cómoda o no está cómoda, ¿ya? Eh, en general, tengo la buena experiencia de que mis pacientes en general se sienten cómodos con la manera en que yo voy avanzando, con la manera en que voy abordando los temas, y así que eso es muy bueno, ¿entiendes? Pero hay que tener la habilidad para detectar eso. Ya uno no puede avanzar como en piloto automático, ¿entiendes? Como diciendo, bueno, yo hago esto y avanzo. No, la idea es estar muy, muy atento y ser muy sensible a si la persona está cómoda, porque eso es clave. Oye, perfecto. Súper claro, Sebastián. Oye, y preguntándote un poco por esto último, y por esta integración, ¿no? Que en definitiva nos comentas de estas líneas terapéuticas. eh, ¿Cómo? Perdona, a todo esto yo no sé si se entiende bien o quizá habría que explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos enfoques que yo menciono. Eh, Quizás podría hacerse una muy breve descripción de eso. O sea, alguna Sí, persona sí, podría querer. yo creo que atingente puede ser súper buena idea, sí, sí. ¿No? Cuéntanos un Sí. poquito. Bueno, mira, básicamente el modelo cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Porque cuando la gente habla de psicología, a veces tiene la impresión, digamos, de que se trabaja como a nivel mental, digamos, ¿sí? Como que psicología lo igualan con mente, ¿sí? Pero en rigor, la psicología trata con la conducta, ¿ya? Con el comportamiento, ¿ya? Ese es como su área de estudio, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del enfoque cognitivo-conductual, obviamente para explicarlo de forma resumida, uno está trabajando como con tres elementos a grosso modo, ¿no es cierto? Con los pensamientos de la persona, ¿sí? Con lo que llamamos cogniciones, ¿ya? Con sus, llamémoslo, creencias, ¿ya? Con sus interpretaciones, con su construcción de realidad, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, estás trabajando con los afectos, ¿ya? Con las emociones, con los sentimientos de la persona, ¿ya? Que es otra área obviamente importante. Y hay una tercera esfera o tercera área, que es el área de la conducta propiamente tal, ¿sí? Y en el fondo, uno trabaja con la interrelación de esas tres esferas, ¿entiendes? Porque la conducta efectiva, es decir, lo que hace alguien, está determinado por todo lo que te mencionaba antes, o sea, tanto por sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, como por sus pensamientos, sus creencias, sus cogniciones, sus interpretaciones. Eso es lo que va a llevar a una persona a hacer o no determinada acción, ¿ya? Y por otro lado, el sistema o el enfoque sistémico relacional tiene que ver con entender que la persona se inscribe o se circunscribe siempre a un determinado contexto, a un determinado ambiente, ¿ya? En el fondo, a un sistema de relaciones, ¿ya? Con otros, ¿ya? En el fondo, esta idea de que somos seres gregarios, ¿no es cierto?, de que estamos siempre insertos en distintos tipos de relaciones, ¿ya? Por ejemplo, relaciones que tienen que ver con la familia nuclear que uno forma, pero también con la familia de origen, con la cual uno viene, los parientes, también con las amistades, también con los compañeros de trabajo, etcétera, con el vecindario, con el barrio, etcétera. Entonces, es en ese escenario, en ese ámbito que a cada cual le toca, donde uno tiene que hacer el trabajo psicológico. O sea, la persona no está suspendida en el aire o en el vacío, sino que está inscrita en ese mundo y hay que tenerlo en cuenta porque es la manera que te va a permitir trabajar teniendo en cuenta todos los factores que están influyendo a la persona.
Oye, perfecto, súper bien la aclaración porque efectivamente muchas personas, mucha audiencia no tiene por qué saber a qué se refiere. Ahora, volviendo un poco a esta integración que haces tú de ambas instancias, donde tú nos comentaste un poco cómo se genera la explicación, digamos, del tema, Ujú. cómo son o cómo tú integras y generas, digamos, y a partir de los modelos que nos comentabas, genera soluciones. Ese es un tema que me parece también interesante. Sí, mira, básicamente lo que yo hago es un poco poner en práctica lo que se llama el contrato terapéutico, ¿ya? O trabajar en pos de objetivos terapéuticos, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno como psicólogo no tiene una agenda propia, digamos. No es que uno escuche al paciente y en el fondo va determinando de forma unilateral lo que le conviene al paciente y en el fondo trabajando en esa línea un poco sin que el paciente sepa o sin que se dé cuenta que se está haciendo. Es al contrario, ya por lo menos desde mi enfoque, lo que yo me preocupo es de, primero, que el paciente pueda, digamos, confirmar eh, que se está entendiendo bien lo que le explica. Digamos. O sea, en las primeras sesiones, en las sesiones como donde uno va indagando, por supuesto uno va escuchando, ¿ya? Pero es una escucha activa, ¿ya? Eso, digamos, se diferencia de lo que uno podría llamar, por decirlo así, eh, una, una, una escucha silenciosa, ¿ya? O sea, quiero decir que no se trata no basta con escuchar respetuosamente a la persona, obviamente eso es parte de lo que uno hace, uno escucha respetuosamente a la persona y uno atiende y presta atención a lo que te cuenta, pero es más allá que eso, o sea, ese es el piso mínimo, ¿ya? Obviamente, una persona que tiene que estar cómoda, tiene que ser una relación cordial, respetuosa, pero también uno tiene que intervenir, ¿ya? Y esa es la labor del psicólogo, ¿entiendes? Entonces eso significa que uno tiene que ir interviniendo en el relato de cada persona para poder ir un poco parafraseando lo que la persona dice, para que vaya quedando establecido que uno ha ido entendiendo lo que la persona te va explicando, ¿ya? Entonces, esa es la primera fase, digamos, que la persona se asegure de que uno como terapeuta entendió el problema que trajo, ¿ya? O los problemas que trajo, ¿ya? Cuando eso ya queda establecido, entonces uno puede empezar a ver, bueno, ¿qué hacer? ¿Ya? O sea, una vez que quedó claro que te entendí tu situación, ¿ya? ¿Cómo avanzamos? Y es ahí donde uno lo hace de forma consensuada, ¿ya? Es un proceso que incluye ambas partes, ¿ya? Entonces, la idea es que uno, por ejemplo, pueda ir proponiendo algunos caminos, ¿ya? Y también, de la misma forma, uno va escuchando si la persona consiente eso, si está de acuerdo con eso, en el fondo valida esos caminos, ¿ya? Entonces, esa es la contraparte. Y cuando eso ya va quedando establecido, cuando uno dice, queremos llegar a este norte, ¿ya? Esta es nuestra hoja de ruta, se hace llamémoslo un contrato, que obviamente, o sea, es un contrato, digamos, verbal, ¿no es cierto? No es algo de abogados, digamos, no es algo. Pero sí es un contrato finalmente, es un compromiso, ¿ya? Y en ese sentido es bien importante que se incluya ambas partes. Entonces, eso es lo que uno también puede llamar como una alianza terapéutica y que te va a llevar a que los caminos o las estrategias a las cuales uno recurra para alcanzar cierto objetivo tienen el consentimiento del propio paciente. Así que eso hace que la adherencia al tratamiento sea mucho mayor, que la confianza del paciente en el tratamiento también aumente, que la comodidad sea mayor, etc. Perfecto, Sebastián. Oye, cuéntanos, pensando desde la perspectiva del cliente, qué crees tú que es importante que éste sepa, eh, por ejemplo, de la perspectiva que tú nos estabas comentando con la cual trabaja el terapeuta, y que sepa en general, digamos, antes de ir a un psicólogo? Bueno, yo creo que aquí tenemos algunas diferencias en el sentido de que eh, hay personas que son como bien curiosas,
ya, por decirlo así, les interesa hacer varias preguntas antes de iniciar, ya, y que eso es totalmente válido, eso está muy bien, ya hay personas que tienen ese rasgo y quieren un poco saber bien en manos de quién están, digamos, ¿ya? Y eso puede incluir a veces preguntarle dónde estudió o cuál es la experiencia, los años que tiene de trabajando en el rubro, etc. Y claro, cuando a mí me preguntan ese tipo de cosas, yo las respondo, yo no tengo ningún problema, me parece que no hay ningún misterio, no hay nada que uno tenga que ocultar al respecto. Pero sí que me he dado cuenta que hay personas que esa parte no les interesa, digamos, no tienen como ese nivel de curiosidad, o digamos que confían inmediatamente en el profesional que eligen sin tener que pasar por ese proceso, en el fondo. O que incluso yo te diría que prefieren no tener más datos, prefieren un poco iniciar como este proceso con la menor cantidad de información posible y que sea el propio recorrido el que les vaya dando algunos datos más o que vaya despejando algunas dudas que puedan tener, pero ellos en el fondo prefieren entrar como de buenas a primeras en el tratamiento, ¿ya? Y se sienten cómodas de esa manera. Entonces, diría que hay personalidades y aproximaciones distintas de parte de los pacientes. Perfecto, Sebastián. Oye, mira, para ir finalizando, me gustaría preguntarte, de acuerdo a tu perspectiva, naturalmente, ¿para qué tipo de conflictos te parece especialmente efectiva la psicoterapia, tanto a nivel individual como a nivel de parejas? Sí, mira, quizás aquí, como ya te relaté un poco los motivos típicos de consulta que un poco tienen que ver con eso, te voy a hablar también en algo que pueda como enlazar un poco las dos áreas, ¿ya? Y finalmente tiene que ver con lo que te decía antes, ya tiene que ver con, con esta sensación que llegan algunas personas como de un punto límite, ¿ya? Creo que la terapia empieza a ser una opción, ¿ya? Eh, ya sea, como te digo, de forma individual o en terapia de pareja, cuando las propias personas, cuando los propios pacientes, ¿ya? Sienten que verdaderamente lo necesitan, cuando sienten que han agotado sus recursos o sus estrategias que han intentado no han dado frutos, ¿ya? Cuando de alguna forma sienten como que están en este punto de inflexión, en este punto donde sienten que los esfuerzos que intentan hacer no dan resultado, cuando sienten que la frustración empieza a aumentar, cuando empiezan a percibir que de no hacer algo, las cosas se van a ir complicando cada vez más, ¿sí? Creo que ese es un buen momento, pero hablando en términos como de resolución de conflictos o de empezar a tratar algo que ya está como, ya es clínicamente evidente que está presente. O sea, quiero decir, cuando ya hay mucha sintomatología, cuando hay mucho grado de disfuncionalidad, cuando las personas se sienten realmente problemadas, ya. Y que en algunas partes, en algunos países, por decirlo así, es más común que la gente consulte como al final del trayecto, ¿ya? Yo no es que esté recomendando eso, ¿sí? Pero quiero decir que eso es lo que uno le toca ver en muchos casos. O sea, la terapia como en términos preventivos, ¿ya? Que es algo que yo promuevo, que es algo que a mí me parece bien importante, no siempre ocurre, lamentablemente, ¿ya? Entonces la gente a veces llega a terapia cuando ya tiene un poco el agua hasta el cuello. ¿Entiendes lo que te digo? No es que yo recomiende eso, como estoy tratando de dejar claro, ¿ya? Pero eso suele pasar y ahí es cuando la gente acude. Pero también me ha tocado afortunadamente ver casos, tanto individuales como de pareja, donde la gente tiene una mirada preventiva, ¿ya? Donde anticipa cosas y en el fondo van cuando los problemas están en una fase bien incipiente, ¿ya? Y eso también es muy provechoso, ¿ya? No esperan hasta el último momento, ¿ya? E incluso te diría que hay diferencias ahí por sexo, ya, digamos, por género, digamos, porque habitualmente yo diría que el hombre demora un poco más en consultar,
¿ya? No es una regla fija, por supuesto, pero en general yo diría que las mujeres son un poquito más preventivas, tanto en lo que tiene que ver con su salud física, ya, como con su salud mental, y el hombre posterga un poquito más, ¿ya? Así que también ahí creo que hay diferencia en ese sentido. De acuerdo, Sebastián. Oye, te quiero agradecer mucho esta oportunidad, esta instancia de que nos relataras tu perspectiva y también al mismo tiempo nos instruyeras un poco de las diferencias y similitudes entre lo que es la psicoterapia individual, en adulto obviamente, y la de pareja. Así que dejarte invitado quizás para que otra oportunidad nos volvamos a juntar y a conversar de otro tema vinculado con tu expertise. Un abrazo y muchísimas Perfecto. gracias. Perfecto, Eduardo. Sí, y qué bueno que esté esa aclaración final para ahora al cierre, porque efectivamente yo trabajo solamente con población adulta, ya con ese segmento, así que todo lo que yo expliqué tiene que ver, claro, con personas mayores de edad. Así que, bueno, encantado de haber podido compartir este espacio y, bueno, seguiremos en contacto en cualquier momento. Súper. Que esté muy bien, Eduardo. Igual. Chao.